Bueno, la capacitación se llama Método Global de Lectura Inicial, como lo hemos hecho siempre en estas últimas capacitaciones. Hemos tratado de abordar este sistema de enseñanza de la lectoescritura, de la lectura y la escritura, desde un punto de vista bien sencillo, bien familiarizado con el docente o el psicopedagogo o psicopedagoga, bien familiarizado con la forma que se trabaja hoy en día en educación inicial. Y el propósito entonces es que ustedes puedan comprender mejor cómo funciona este sistema de enseñanza de la lectura inicial y que puedan llevar a cabo las estrategias y técnicas que aquí se van a abordar durante el evento para poder buscar resultados en estudiantes con o sin discapacidades. Tal vez usted por ahí tenga algún estudiante que tiene síndrome de Down, tenga discapacidad intelectual, autismo, pero también existen los estudiantes que no tienen necesidad educativa especial. Y este método también les sirve a esos estudiantes. Quiero decir que es un método muy flexible, que es un método que se adapta a la mente de los niños, teniendo o no teniendo discapacidad intelectual. Ahora la pregunta es, ¿por qué este método llama tanto la atención o funciona tan bien, según las investigaciones, con aquellos niños y jóvenes que tienen discapacidad intelectual o síndrome de Down, asociado también? Es básicamente porque el funcionamiento de los niños que presentan una discapacidad intelectual es bastante más desenvuelto, tiene mayor eficacia con métodos que funcionan con la observación, o esos niños aprenden mejor de un punto de vista del acceso de la información, del input de información a través de la visión. A diferencia de los métodos tradicionales que operan más por la audición, por el punto de vista auditivo. Entonces el método global es un método que trabaja con la observación, con la vista, acuérdense. Vamos a presentar material gráfico, logográfico, que va a servir para que nuestros estudiantes puedan memorizar mejor los conceptos y hacer transferencia de información. Por eso que el método con niños que tienen discapacidad intelectual funciona, porque esos niños entonces se fijan mucho y memorizan mejor y procesan mejor la información visual, memorizan los colores, les llaman la atención las formas, las fotografías, y después cuando vuelven a hacer la actividad, ellos recuerdan mejor, y eso les permite hacer mejor transferencia. Bueno, cuando nosotros preparamos la lectura inicial con el método global, nosotros no solo estamos enseñando a un niño a leer mecánicamente o a decodificar lo que él está leyendo, sino que nosotros estamos preparando, preparando a un niño para que pueda entender mejor su desarrollo cultural, que pueda comprender mejor su espacio, que pueda comprender mejor todo lo que le rodea y así que pueda comprender mejor todas las vivencias y experiencias que él está viviendo. Entonces es un método que permite que más que enseñar a leer y escribir, más que eso, prepara la mente del niño para guiarlo en su desarrollo social, para que él pueda entonces funcionar mejor en el medio que le rodea. Entonces es un método muy funcional, va mucho más allá que decodificar, que aprender a hacer asociación del fonema, grafema, va mucho más allá que eso. Estamos jugando acá con un método que nos permite comprender mejor la vida de la persona que está aprendiendo a leer y así facilitar también su incorporación a las situaciones con las que se desenvuelve. Bueno, aquí Piaget pone también en la centralidad una frase que hace mucho sentido con lo que acabamos de decir, que la lectura, el proceso lector en sí mismo de cualquier ser humano, es un medio para acceder a la cultura. Y eso se relaciona con cómo el método global opera. Es un método que permite entonces que los niños accedan de forma más fácil a la propia cultura y se empiecen a crear una identidad. Algo que todos nosotros cuando estamos en una edad preescolar comenzamos a vivenciar. Nos enseñan situaciones, acciones de la vida cotidiana que nos permiten
tener posteriormente una identidad. De Crowley, que fue el autor del método global, plantea de que la lectura, para que sea una lectura eficaz en un niño con o sin discapacidad, tiene que responder a los intereses de los niños. Y él coloca, cuando crea el método global, el concepto de centro de interés. ¿Y qué son los centros de interés? Los centros de interés son todos aquellos aspectos, situaciones, conceptos que los niños con los cuales ustedes les van a enseñar a leer, ellos ya traen adquiridos. Centros de interés son todos aquellos elementos que ellos ya tienen adquirido en su cognición. Son elementos, situaciones, conceptos, etcétera, acciones que ellos ya desenvuelven en su vida. Y si la lectura se enseña con esos elementos, va a ser mucho más fácil que los niños se motiven y puedan lograr una lectura fluida y comprensiva, según este autor, que fue el creador del método global, que también plantea dentro de su método global, que es el que estamos analizando hoy día, que la lectura global, la que vamos a enseñar, la que ustedes les van a enseñar a sus niños, es básicamente un conjunto de juegos, ¿cierto? Un conjunto de actividades lúdicas que van a llamar la atención de un niño y lo van a atraer y lo van a retener. Es decir, lo van a invitar a participar espontáneamente, porque es una experiencia espontánea, donde los niños van a vivir, más que decodificar, más que leer, más que entender, van a vivir una experiencia de aprendizaje. Una experiencia de aprendizaje que siempre y solo siempre será relacionada con elementos de la cultura que ellos están, en la que ellos están participando. Por eso el método global es un método que trabaja principalmente con elementos del contexto, elementos situacionales de la vida del estudiante. No opera con elementos aislados, sino que opera con elementos que forman parte de la cultura de quien está aprendiendo. Entonces ustedes cuando ahora comiencen a crear su plan de apoyo para apoyar a esa niña con síndrome de Down, que tiene discapacidad intelectual, o un niño con el que ustedes estén trabajando, ustedes comenzarán ya indagando los centros de interés de su alumno, de su familia, de su entorno, y desde ahí crearán el plan de apoyo, con los conceptos, con la acción y con las situaciones, para que ellos puedan aprender a leer de mejor forma, más fácil. Y así ellos puedan transferir mejor la información. Así es como funciona el método global, de esa forma. A diferencia del método tradicional, el método global comienza por los centros de interés. No comienza enseñando por el fonema por la p, por la l, sino que comienza por conceptos específicos, frutas, verduras, medio de transporte que ustedes le quieran enseñar, los nombres de eso, pero que van a responder a lo que ellos ya hayan vivenciado, no todos, sino que ustedes van a comenzar con solo algunos, y algunos son los que ellos ya comprenden. Así funciona el método global. Cuando trabajamos con el método global, nosotros trabajamos, aparte de lo que es proceso lector, trabajamos motricidad y lateralidad, trabajamos el vocabulario y la comunicación, ¿cierto? Trabajamos la conciencia fonológica. Por ahí dicen que el método global no es tan fuerte lo que es fonológico, porque, como bien lo dice, es un método que opera primero con la globalidad y después con la especificidad. Pero el método global sí trabaja lo fonológico, solo que lo trabaja después, no antes. El punto importante del método global es la palabra, el concepto, esa es la base del método global. Así como la base del método sintético, silábico y fonético es el fonema, el método global, la base del método global es la palabra, el concepto. Esa es la diferencia. Y bueno, es un método que permite la interpretación, que facilita la comprensión lectora, la comprensión, el vocabulario, la comprensión y el significado, y permite eso que no permiten tal vez otros métodos, que es la participación, la interacción, lo dinámico, lo lúdico, el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje colaborativo, la interacción que va a llevar a un proceso de aprendizaje mucho más rico en lo que es la atención, la concentración, niños más concentrados y más motivados,
mayormente motivados por aprender y participar de las clases que ustedes van a diseñar. Bueno, ¿cuáles son los procesos que nosotros debemos abordar desde la psicopedagogía? Tenemos muchos procesos que dificultan la enseñanza de la lectura inicial. Por ejemplo, tenemos la dificultad en la asociación del fonema-grafema. Creo que ahí está la clave, donde hay niños que les cuesta mucho eso que escuchan y eso que está escrito y asociarlo. Por eso nosotros planteamos un método diversificado que se ajusta mejor a las posibilidades de los niños, que se adapta a lo que es cómo los niños están viviendo, cómo ingresa la información a su cerebro. Entonces ese es un desafío, al igual que la dificultad en interacción comunicativa y el desarrollo del lenguaje oral. También son necesidades educativas especiales que tenemos que abordar. Nos encontramos con muchos niños que tienen dificultades en la parte para el desarrollo del habla, para hablar y para manejar el lenguaje, para comunicarse. Entonces ahí también el método global trabaja esos aspectos. Dificultades a nivel de sistema sensorial, sistema nervioso central. Eso se traduce con niños muy hiperactivos, con niños que tienen mucho periodo de desatención, ¿cierto? Y ahí también nosotros con este método planteamos un método que permite concentrar al estudiante en la actividad, mantenerlo ahí bien concentrado en la clase. También hay dificultades para seleccionar y transferir la información. Ya esto le llamamos el famoso input. El input de la información, que es cuando los niños observan todo lo que ustedes le presentan y solo entenderán una parte de eso, a lo que le presten mayor atención. Y nos vamos a encontrar con niños que tienen dificultades en ese aspecto, en poder seleccionar y transferir información. Nos vamos a encontrar con niños que les cuestan participar de las actividades por sus conductas adaptativas, que no están desarrolladas. Nos encontraremos con niños que tienen dificultades para acceder a la información de un punto de vista auditivo, lo habíamos dicho. Son niños que son más visuales y menos auditivos. Y nos encontraremos también con niños que tienen dificultades en la coordinación, en el desarrollo motor, ¿cierto? A la lateralidad, y eso va a impedir que él pueda comprender los movimientos de los ojos y de la mano para poder leer y escribir. Bueno, esos han sido como los procesos que nosotros tenemos que abordar desde la psicopedagogía. Tenemos mucho trabajo a veces, tenemos que ver muchas cosas, evaluar, intervenir, volver a evaluar y poder hacer que los niños puedan participar con igualdad de condiciones que los demás estudiantes. Ahora, ¿cuáles son los diferentes paradigmas que aparecen durante el proceso lector, durante la historia? Hay dos tendencias bien marcadas. Fíjense ustedes qué interesante. Dentro de todos los métodos que ustedes tal vez conozcan, antes de eso hay dos tendencias que engloban, agrupan todos esos métodos. Y las dos tendencias son las siguientes. Por un lado tenemos los métodos ascendentes, que son aquellos métodos que parten enseñando la especificidad de la unidad mínima de lo que es la lectura, que es la letra. La unidad mínima porque es la más pequeña, la letra. Entonces son ascendentes porque van ascendiendo en cantidad. Primero enseñan la letra, se enseña el trazado de la letra, luego se enseña el sonido, se enseña la sílaba, y ya va ascendiendo en tamaño, se enseña luego la palabra, que va ascendiendo en tamaño, ¿cierto? Más grande, se enseña luego la frase, y al final se enseña la oración y el texto. Son métodos ascendentes, es decir, parten enseñando primero lo más pequeño y luego lo más amplio, del punto de vista del grafema. Esa es una tendencia, y dentro de esa tendencia tenemos los métodos silábico, fonológico, fonético, alfabético, ¿cierto? Que parten de esa tendencia. Pero también tenemos otro tipo de métodos, que es lo contrario, los métodos descendentes. ¿Y cuáles son los métodos descendentes? Se preguntarán ustedes. Bueno, es muy simple. Los métodos descendentes son aquellos métodos que parten primero desde la globalidad, de lo más amplio del punto de vista del grafema. ¿Y qué es lo más amplio? La palabra.
o la oración, es decir, lo más amplio. Y ahí hay un proceso que se va dando de forma descendente. ¿Por qué? Porque comienza uno a descomponer la palabra en sílabas, a descomponer las sílabas en letras, a descomponer sílabas y letras en sonidos, es decir, va descendiendo. Y ahí tenemos el famoso método global, dentro del método descendente, que es un método que parte primero enseñando la palabra, ¿cierto? O la oración, y es un proceso que va de 4 etapas, ¿cierto? Y en esas 4 etapas se va descomponiendo todo lo que se va enseñando a partir de la primera etapa, para que lo tengan ustedes claro. Es un método que parte desde el concepto o la palabra o la frase. Esa es la base del método global. Es un método entonces que permite entonces enseñar de la misma forma el método ascendente, pero de un punto de vista diferente. Los resultados son prácticamente los mismos, incluso mejores. La diferencia es que opera de un punto de vista diferente al método tradicional. Bueno, ¿cuáles son los principales métodos entonces que están dentro de este método, incluido el global? Tenemos el método alfabético, perdón, dentro del método descendente tenemos el método, método ascendente. Tenemos el método alfabético, método fonético, método silábico, método analítico y método sintético. Estos son todos los métodos que existen hoy en día para enseñar a leer a un estudiante. Y estos métodos se utilizan actualmente, solo que no dan resultados con todos nuestros alumnos. Y ustedes se preguntarán por qué. Bueno, la respuesta es simple. Hay muchos factores que intervienen en el proceso lector. Un factor es el desarrollo sociocultural de la persona que está aprendiendo. Otro factor es el estilo de enseñanza que tenga la docente o el docente para realizar las clases. Otro factor es el tipo de método que a veces no se ajusta a los estilos de aprendizaje que tienen esos estudiantes que están aprendiendo. Y así son los factores que van interviniendo en que un método sea efectivo o no efectivo en un estudiante. Lo que sí es cierto también es que ningún método es mejor que otro método, sino que los métodos responden a los intereses y a los estilos de aprendizaje de cada estudiante. Por eso que escoger un método es algo tan importante, ya que va a permitir que yo pueda obtener resultados con mi alumno o alumna a que le estoy enseñando a leer. Si escojo bien el método, ya puedo diseñar nuevas estrategias que van a estar alineadas con la filosofía de ese método. Y eso me va a permitir estar más seguro, segura, para poder generar un plan de apoyo que busque resultados. Escoger un método también va a permitir que yo pueda trazar objetivos, que pueda obtener resultados y que todas mis estrategias y actividades se basen y sean seguras, que van a permitir poder realizar clases que permitan entonces que los niños vayan avanzando en el proceso. Es decir, escoger un método también involucra que la enseñanza de la lectura sea un proceso más serio, un proceso mucho más responsable desde el punto de vista de la enseñanza y un proceso que va a permitir entonces que los estudiantes puedan aprender, que puedan encontrar resultados y participar. ¿Cómo es la lectura de una persona con discapacidad intelectual? Si nosotros le presentamos el método alfabético, por ejemplo, que es este que yo te he presentado a la mano izquierda de la pantalla. Principalmente, nosotros le queremos enseñar a un niño que lea esa oración, esa palabra, pero le vamos a presentar con el método alfabético cada uno de los fonemas, ¿cierto? Ustedes lo ven ahí. Y vamos a presentar esas imágenes de apoyo, ¿cierto? Etiqueta y en la botella, para que sea más fácil tal vez. Pero al presentarlo de esa forma, es posible que nuestro alumno, que es un alumno que está confundido posiblemente, que sí tal vez reconoce eso que está ahí, esa imagen, pero que la parte de los fonemas, la parte de los grafemas que está acá, esa parte, él posiblemente la interprete de esa forma, como ahí está, si es que no ha tenido una instrucción con un método que le permita poder comprender lo que está leyendo. Entonces la posible percepción de lo que él está
observando es esa. Él va a entender lo que es el concepto Coca-Cola, ¿cierto? Pero al leerlo le va a costar y es posible que él vea eso, que él vea solo elementos aislados, códigos que no tienen un enlace. ¿Y por qué? Porque están aislados. Y nosotros cuando queremos enseñar a leer a un niño con discapacidad intelectual, tenemos que ser muy cuidadosos porque ellos perciben la realidad de un punto de vista diferente al adulto y a los demás niños. Tienen dificultades en el procesamiento de la información, sobre todo de la información de punto de vista abstracto, como son las letras del alfabeto, los símbolos, el mundo simbólico. Entonces, si nosotros comenzamos a enseñar así, no vamos a obtener resultados personales en ellos porque a ellos les cuesta entonces el tema de la decodificación, de la comprensión de los elementos más abstractos como son los conceptos simbólicos. Por eso nosotros proponemos que para un niño con discapacidad intelectual, por ejemplo, que no sea la lectura de una forma que sea principalmente, que sea una lectura eh, auditiva, es lo que no queremos. No queremos que la lectura sea solo auditiva, que sea a nivel del fonema, ya que sea mucho más que eso, que sea una lectura a nivel del concepto, a nivel de la categoría. Y eso es lo que nosotros proponemos con el método global. Proponemos una lectura basada en la palabra, basada en el concepto, y donde tiene su elemento central la imagen y la fotografía. Ahora, ¿qué tan difícil es aprender a leer para un niño con discapacidad intelectual, por ejemplo, cualquier niño? Lo que pasa es lo siguiente, que mucho en el sistema educativo creemos de que al enseñar primero la letra, el fonema o la unidad más pequeña, va a ser más fácil que enseñar el concepto, porque claramente el concepto es mucho más amplio. Pero en la mente de los niños está comprobado que ellos comprenden y entienden mejor e interpretan mejor el concepto que la letra o la sílaba, porque los niños ya vienen predispuestos para aprender desde un punto de vista global. Tanto de Crowley como Piaget, sus investigaciones del sincretismo, él define que los niños en una edad de los 6 a los 8 años, ellos ya vienen preparados para aprender cosas, ven la realidad de un punto de vista global y no específico, es decir, se fijan en la globalidad de los elementos y no en los detalles. Entonces, el método adecuado para enseñar a leer a los niños sería un método que fuera más adaptado a sus posibilidades, como es el método global, que enseña la globalidad primero y luego con el tiempo, cuando los niños ya maduran un poco más, tienen mayormente desarrollada su cerebro, entonces van a poder estar preparados para aprender las partes de los conceptos globales que aprendieron. Bueno, ¿cómo nosotros intencionamos la lectura global cuando trabajamos con el método global? Habíamos dicho que el método global entonces partía enseñando la palabra, el concepto, la globalidad, ¿cierto? Y nos enseñaba el fonema o la letra primero o la unidad más pequeña. Nosotros trabajamos con el método global con este tipo de material. Ustedes ven ahí, es un material entonces que permite entonces que los niños aprendan la parte concreta, la parte logográfica y la parte simbólica. Ahora ustedes se preguntarán, bueno, ¿es necesario tener todo este tipo de material para enseñar a mi alumno? Claro que es necesario. Fíjense ustedes por qué. Porque cuando trabajamos con el método global, nosotros trabajamos más que enseñar a decodificar y a enseñar a memorizar y a leer propiamente tal, trabajamos con los elementos del entorno, que implican la cultura de ese alumno que está aprendiendo. Entonces nosotros tenemos que enseñarle a él la parte concreta y manipulativa, que se va a relacionar con su vida cotidiana, donde ellos van a tomar las cosas, eh, van a detectar su peso, su forma, su tamaño, y van a ir estableciendo diferencias con otros elementos. Aquí en el método global no es tan importante la letra, sino que es importante el concepto de lo que ustedes están enseñando, ¿ya?
Así como en el método tradicional la letra es tan importante, acá más que la letra es el concepto con el cual ellos van a trabajar la lectura. Bueno, luego viene lo gráfico y logográfico, que también se enseña con el método global de forma paralela, y lo gráfico logográfico es básicamente y simplemente el mismo elemento concreto que ahora está de un punto de vista de lo que es la tarjeta, es decir, en 2 dimensiones. Antes ellos trabajaban en 3 dimensiones y ahora ellos trabajan en 2 dimensiones. ¿Esto qué nos dice? De que ahora ellos comienzan a trabajar mucho más la observación, comienzan a trabajar con juegos, con naipes, y comienzan entonces a hacer la relación y la transferencia a esto último, que es con lo que ellos se van a quedar y con lo que el profesor o la profesora espera llegar en algún momento, que es que el niño pueda leer de un punto de vista simbólico representativo. Y bueno, ¿qué es lo simbólico representativo? Es simplemente el mundo de las letras, el alfabeto, ¿cierto? Ahí es cuando logramos alfabetizar a un estudiante, teniendo o no teniendo discapacidad. Entonces, ese es el material, fíjense ustedes en las características que tiene, el tamaño que nosotros usamos cuando enseñamos a leer con el método global. Es un material bien adaptado a las posibilidades de los niños, a la mente del estudiante, con un tamaño de letra bien particular, con un tipo de naipe bien particular, con fotografías y no con dibujos, acuérdense, fotografías y no dibujos, y eso va a posibilitar que los niños aprendan a leer con este método. Entonces, como requisito indispensable para trabajar la lectura global es emplear este tipo de material que nosotros presentamos acá, y que bueno, ustedes tienen que intencionar, tienen que crear para poder trabajar el método de forma correcta. ¿Cuáles serían los orígenes del método global? Bueno, el método global es un método muy antiguo. Fíjense ustedes que ya desde el siglo XIX se comienza a trabajar con el método global, pero no hay muchos antecedentes desde el siglo XIX, porque algunos antecedentes dicen que eh, la gente de la monarquía en Europa, porque a todo esto es un método que viene del continente europeo, de ahí nace, y la monarquía europea de muchos países, de muchas naciones, aprendía a leer con ese método, mientras los demás, el pueblo, los demás, estaban fuera de la monarquía, no aprendían con ese método, estaba prohibido para ellos. Fue tanto que a principios del siglo XX, ya este pedagogo belga, profesor y psicólogo, y médico, incluso Ovid de Crowley, y ustedes lo pueden googlear en algún momento, coloquen ahí Ovid de Crowley en el buscador y se van a encontrar con el creador del método global, que en ese momento se llamaba el método de la palabra generadora. El método de la palabra generadora. ¿Y por qué se llamaría así? Bueno, simplemente porque él comenzaba a enseñar la palabra y de la palabra se iba generando toda la experiencia de la lectura. Fíjense ustedes, no de la letra. Bueno, De Crowley comienza a trabajar este método con niños que tenían discapacidad intelectual, ¿ya? Y le da resultados. Rápidamente él encuentra resultados de aprendizaje, encuentra que los niños responden mejor que esos niños que tenían serios problemas de atención, de concentración, de memoria, de participación incluso en las clases. Bueno, comienzan a aprender. Y bueno, ahí también surge la profesora Roque en Francia, que saca este método de Crowley, no es que lo copie, sino que lo adapta y lo empieza a aplicar en Francia, ¿cierto? Lo empieza a aplicar con sus estudiantes, su jardín de infantes. Y desde ahí se empieza a difundir a los demás países. ¿Y qué podemos sacar en conclusión? De que ambos trabajaron las bases del método global con cosas muy sencillas, con elementos del entorno, con situaciones del entorno, pero ambos lo hicieron desde un punto de vista de la escuela especial. No lo hicieron como hoy en día se trabaja desde el punto de vista de la escuela común, donde todos los estudiantes,
incluidos quienes tienen discapacidades, pueden participar. En ese tiempo no había esa diversificación de la enseñanza, esa inclusión educativa. Bueno, ambos cuestionan la enseñanza tradicional y piensan de que la enseñanza debe ir del todo hacia las partes. ¿Qué quiere decir del todo hacia las partes? Desde la palabra hacia la unidad que es la letra. Ambos proponen ahí entonces una enseñanza desde del todo hacia las partes, perdón, y cuestionan la enseñanza de las partes hacia el todo. En palabras simples, ellos cuestionan los métodos ascendentes y proponen los métodos descendentes. Ellos cuestionan los métodos alfabéticos y ellos proponen los métodos analíticos y globales. Por eso rompen con la normalidad del sistema de enseñanza. Ellos proponen y deducen de que cada actividad del método global tiene que tener como finalidad y permitir que los niños puedan observar, que los niños puedan imitar y los niños puedan expresar. Sobre todo lo último, expresar. Cada actividad con el método global debe permitir entonces la expresión de lo que están los niños aprendiendo, la expresión de los conceptos, de las situaciones. Por eso es un método que permite aquello que no otros métodos permiten, que es el pensamiento crítico, algo tan importante en la enseñanza de la lectoescritura y de cualquier proceso de aprendizaje. Bueno, en síntesis, entonces, ¿en qué consiste el método global? Haciendo un resumen, el método global es un sistema didáctico. ¿Por qué es didáctico? Porque nosotros vamos a trabajar con material, entonces, concreto y logográfico. Material que va a permitir la didáctica de la enseñanza, va a permitir meter mano en mucho material concreto, material escolar. Es un método analítico de la globalidad, es un método secuencial que va desde el todo hacia las partes, un método secuencial que va por etapas, son 4 etapas, y es un método que no es tradicional, que lamentablemente no es protagonista en el sistema escolar actual, son otros los métodos protagonistas. Eso no quiere decir que sea un método que no se utilice, en muchos colegios se utiliza, en muchas escuelas especiales se utiliza también con la población adulta, con las personas que tienen avanzada edad, también se utiliza este método global como una forma de reforzar los conceptos. Se utiliza con niños con trastorno del espectro del autismo. Ya es un método que se emplea y que, al igual que cualquier método, funciona y que está reconocido, solo que no es el popular, no es el método tradicional aún. Tal vez a futuro se proponga algo parecido o se dé más énfasis a este método, pero hay que reconocer que no es un método que se utiliza todos los días. Es un método que presenta desde el principio unidades con carácter completo, es decir, partimos primero con la frase y con el concepto. Es un método que tiene similitud con los modelos para enseñar a verbalizar, ¿ya? Similitud con los modelos para enseñar a verbalizar. Fíjense ustedes, enseñar a hablar. Se parece con esos métodos. Está distribuido por etapas, son 4 etapas que vamos a revisar a continuación. Es un método que no es mecánico como el método silábico o alfabético, que va letra por letra enseñando el trazado, el sonido, etc. Y después la parte de la sílaba y otra sílaba, es muy mecánico. Esto es un método mucho más flexible, que permite entonces esa flexibilidad, esa adaptabilidad. Pone en la centralidad las imágenes, los elementos concretos, el entorno, las situaciones, las palabras. Y a su vez, en elementos secundarios coloca los fonemas, las sílabas, que van a ser elementos secundarios. Por ende, el método global es una metodología analítica y descendente, ¿ya? Queda muy claro eso. Habíamos dicho que descendente porque parte desde el todo y va hacia las partes, ¿cierto? Aquí tenemos la etapa del método global, que la vamos a revisar brevemente, porque la segunda parte del evento vamos a revisarla en profundidad. Ahora solamente la vamos a mencionar. Primera etapa del método global se llama la comprensión. ¿Y la comprensión qué es? Se preguntarán ustedes. Bueno, es la primera etapa donde lo que voy a trabajar yo va a ser
todo lo que tiene que ver con el reconocimiento de los estímulos generales y globales, visuales, auditivos y kinestésicos, valga la redundancia. En la primera etapa lo que voy a buscar es contextualizar a mi alumno o alumna, hacer que mi alumno pueda aprender todos los conceptos de un punto de vista concreto, logográfico y simbólico. Trabajaré mucho el vocabulario, trabajaré mucho las categorías, trabajaré mucho la identificación de conceptos, la asociación de la fotografía con la imagen, la fotografía con la palabra, es decir, preparar a ese estudiante, a ese niño, para poder enfrentar este proceso lector de mejor forma. Por eso se llama comprensión, porque al terminar esta etapa los niños van a comprender los elementos que les rodean y que los elementos están representados tanto de forma simbólica como logográfica como concreta. Luego viene la segunda etapa, que es la imitación. La segunda etapa yo voy a trabajar escritura. Los mismos conceptos que los niños aprendieron en la primera etapa a comprender, ahora los van a copiar, los van a aprender a escribir, a copiar y luego a escribir espontáneamente. Por eso se llama imitación, porque ellos imitan en el papel lo que ellos están viendo, imitación. Entonces ellos buscan hacer transferencia a otros modelos, ¿bien? Que son los modelos escritos. Trabajaremos mucho la motricidad, la lateralidad, la coordinación del ojo con la mano, el tamaño de la letra, tendremos que trabajar mucho eso, la legibilidad de la letra, etcétera, hasta que el niño aprenda a escribir los conceptos que aprendió en la primera etapa. La tercera etapa del método global se llama elaboración, y en este punto nosotros entonces le vamos a enseñar a los niños a descomponer las palabras que aprendieron en la primera etapa. Por eso vamos descendiendo, aquí vamos enseñando a descomponerlas todo de las partes. ¿Ya? Y la última etapa se llama la producción. Antes de pasar a la última etapa, mencionar que en la tercera etapa nosotros llamamos elaboración porque a partir de la elaboración vamos creando nuevos conceptos, creando nuevas palabras, ¿cierto? Y la última etapa, que es la producción, es la etapa donde los niños consolidan su aprendizaje de la lectura inicial, es decir, van consolidando todo lo que aprendieron en todo el proceso lector, en una etapa de constitución de todo lo que aprendieron. Ahí están las 4 etapas, ustedes las pueden anotar, ustedes pueden ahí hacer preguntas luego de las etapas, pero las vamos a ver en la segunda etapa del evento, así que no se preocupen. Bueno, ¿qué les parece si ahora hacemos preguntas? Ya que habíamos dicho de las preguntas. Ya hacemos, si tienen preguntas, tienen que comentar algo, tienen algo que preguntar de esta primera parte del evento, lo pueden hacer ahora. Así me permiten descansar un poco también de todo lo que he mencionado y ustedes pueden también interactuar acá. A ver, Nicole y Luisa. Nicole, ¿quieres preguntar o comentar algo? Tengo una duda. Adelante. En el caso de que uno empiece a ver los animales, es como veo difícil traerle el animal a la sala para hacer el primer proceso. Claro. Mira, una de las cosas que utilizamos con el tema de la categoría de animales es que los niños creen los animales con la plastilina, que creen los animales con greda. Mira qué bonita actividad. Ellos creen el cuerpo del animal o sea, claro, pues en 3 dimensiones. Ahí tú estás trabajando la parte concreta de ese elemento, ¿ya? Ya, también podría ser que se puede llevar no más la imagen, sino el objeto, pero estos como monitos, que estas figuras que venden, en verdad. De los animales, dices tú. Sí. También, solo que ahí ya lo vas a llevar hecho, pero más también, claro, podrías llevar eso, solo que más resultados te va a dar que los niños puedan crearlo, porque están trabajando su parte kinestésica también. Sí, pero Mm, eso que tú dices claramente también sirve, y la fotografía claramente. Entonces ahí tú estás trabajando lo concreto de algo que tal vez no podrías trabajarlo. Ahora, si tienes la posibilidad de llevarlo a un lugar donde están los mismos animales, también es válido. ya. Y otra consulta que tengo, ¿cómo se hace en los casos de los alumnos que no son verbales?
como ese es en el caso de los alumnos que no son verbales. Principalmente nosotros trabajamos con los pictogramas, con sistemas de pictogramas, ¿ya? Y eso ¿Ya? ayudamos ahí a que ellos se puedan comunicar, que ellos puedan expresar lo que están aprendiendo. Lo importante acá es siempre que este método opera, antes que el tema de verbal, opera por la percepción visual. Pero sí trabajamos con pictogramas, y lo vas a ver acá en la segunda parte. Te vas a dar cuenta que utilizamos mucho eso. Ya. Gracias. Gracias, Nicole. Luisa también tiene pregunta. Dice, ¿es importante los colores para las diferentes palabras? Antes que todo, los colores son importantes en este método global. Son importantes para diferenciar el fondo de los conceptos de las imágenes, pero no son indispensables para diferenciar las palabras. ¿Ya? Ojo con eso, cuidado. Son importantes en la parte logográfica, pero en la parte simbólica no son relevantes. Ahora, yo lo único que podría hacer para poder intencionar la lectura es hacer las tarjetas de color rojo, ¿ya? Las tarjetas como estaba representado por ahí, lo mostré en la tarjeta simbólica. Puedo hacer palabras de color rojo que van a llamar más la atención de los niños, pero solo eso, de color rojo, y después voy a utilizar siempre el color negro en las letras, ¿ya? También lo puedo hacer con las tarjetas en algunos casos. Por ejemplo, si yo quiero trabajar la categoría de familia, a cada integrante le voy a asignar un fondo en la tarjeta de las palabras, rojo, blanco, azul, amarillo. Son importantes en eso. En resumen, son importantes en el mundo simbólico las palabras, pero solo en algunos casos. Donde sí son indispensables es en la parte logográfica. Luisa dice también, en mi caso me ayudaría mucho eso de construir, ya que la estudiante tiene dificultad en la motricidad. Me imagino que te refieres a construir los animalitos, ¿cierto? Claro, te va a funcionar mucho, tanto en la primera como en la segunda etapa. El tema de imitar. Recuerda que la segunda etapa se llama imitación. Ahí puedes trabajar el tema de la construcción de, de los animalitos con plastilina, y también crear estos tableros de letras con que en vez de que ella pueda escribir desde un principio con el lápiz, que puedas tú trabajar la creación de las letras y de las oraciones con plasticina. Ella va creando cada una de las letras con las manos. Mira qué interesante, ahí estás trabajando motricidad. También dice Luisa que lo comento porque a mi estudiante le enseñaron los sustantivos comunes en rojo y los verbos en negro, referente a los colores. Claro, esa es una estrategia que se utiliza para memorizar más que nada, para acordarse cuáles son los sustantivos y cuáles son los adjetivos y los verbos, que también funciona. Recuerden que el color es un anclaje. En el método global es un anclaje que permite memorizar y transferir mejor la información. Sin embargo, en el método global nos va a servir mucho para trabajar más que nada la discriminación de los elementos, para poder trabajar la discriminación. Pero cuando trabajamos en el mundo simbólico, nosotros lo vamos a ir quedando con eso, con las tarjetas, con el color clave, que puede ser rojo de las letras, que va a permitir memorizar solo el concepto. ¿Sabes por qué también, Luisa? Porque son muchas palabras, entonces no tendríamos tantos colores para cada palabra. Pero sí te vas a dar cuenta que vamos a utilizar los colores para las categorías. Para eso sí lo vamos a utilizar. Si tenemos 5 categorías: medio de transporte, alimentos, útiles escolares, vestuario y calzado, tecnología y hogar, ahí tendremos un color para cada categoría. Entonces ahí lo puedes usar. Muchas gracias, Luisa, por tu pregunta también. ¿Alguien tiene algún comentario respecto a esta primera parte? Lo puede hacer ahora. ¿Opinan algo? ¿Tienen alguna cosa que argumentar? ¿Está todo ok? Bien. Bueno, estando todo ok con ustedes, les propongo que tomemos un receso de 15 minutos, ¿ya?
y en 15 minutos retomamos con la segunda etapa de esta capacitación. ¿Les parece? Así descansan un poco, yo también descanso, 15 minutos nada más, vamos a tomar. Y bueno, la segunda parte vamos a ver todo lo que son las estrategias, las actividades que ustedes pueden aplicar con este método global. Así que dejamos ahí, dejen ahí cerrado el micrófono y la cámara y en 15 minutos más los encontramos. ¿Les parece? Perfecto. Estamos en breve nuevamente conectándolo. Así que nos vemos en 15 minutos.
Y más, nuevamente, entonces vamos a conectar acá para dar continuidad a la segunda parte del taller. Bueno, ¿me confirman si están ahí o no? ¿Están ya en línea? Por favor. Luisa dice sí. Manito levantada, ahí estoy. Ya está Luisa en la ventana ahí ya. Nicole dice sí. También está Nicole. Perfecto, podemos entonces continuar. Bueno, entonces la primera etapa de este taller, de esta capacitación, perdón, nosotros vimos acá toda la parte conceptual, ¿cierto? Toda la parte teórica en relación a lo que es el método global. Y bueno, nosotros ahora vamos a ver algunas estrategias, algunas técnicas, algunas ideas y ejemplos para poder intencionar el proceso que nosotros estamos aprendiendo de un punto de vista global, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a ver en esta segunda etapa? Actividades por etapas, estrategias en forma general, tanto por etapas como de forma individual. Y estrategias también globales, por ejemplo, como esta, ¿cuáles son las estrategias de base para desarrollar la lectura? Aquí tenemos algunas que vamos a ir leyendo, otras las vamos a ir comentando. Lo importante cuando queremos trabajar con la lectura global es hacer mucho juego entretenido en parejas, juegos que permitan entonces la comunicación, la participación y que todo ese tipo de juegos y actividades en parejas sean realizadas con material manipulativo de apoyo. Fíjense ustedes que para el método global es fundamental trabajar con material manipulativo. Este material manipulativo puede ser naturalmente, ojalá teniendo el elemento concreto, o logográfico o simbólico, pero la tarjeta, ¿cierto? El naipe, el típico naipe que se utiliza en las actividades con el método global. Usar un tablero de lectura adaptado, trabajar cada letra y sílaba o palabra del tablero, adaptando el contenido. También nos va a servir para ejercitar el proceso de lectura global. Priorizar el uso del método global analítico, ¿ya? Ejemplificar la tarea de lectura o escritura a realizar, también, entonces es una posibilidad. Es decir, lo importante acá es siempre cuando ustedes realicen la actividad con el método global, ustedes dar el ejemplo de la actividad, por ejemplo, mostrar a los niños cómo debería ser la tarea. Hacer la tarea por ellos solamente en una de todas las preguntas que ustedes le van a formular. Es decir, ejemplificar el resultado. Y ahí ellos van a observar cómo es que es el proceso de respuesta a ese estímulo o actividad que ustedes le plantean. Entonces, siempre mostrando con el ejemplo cuál es el resultado de la tarea que ellos tienen que hacer. Estimular también el proceso lector de acuerdo a las categorías de elementos familiares para la vida del estudiante. Nosotros con el método global trabajaremos categorías, muchas categorías de conceptos. Y estas categorías entonces van a ir dirigiendo el proceso, van a servir para poder entender mejor cómo funciona el método. Incorporar también en las actividades las tres vertientes para el desarrollo del lector del proceso de apoyo en discapacidad intelectual, concreto, logográfico y simbólico. Tengo que tener la parte concreta, de alguna forma manipulativa, tengo que tener la parte logográfica, que también es manipulativa, pero es más logográfica y gráfica, y tengo que tener la parte representativa o simbólica para poder favorecer el acceso de la información a la mente de ese alumno que está aprendiendo a leer. Y bueno, desarrollar actividades siguiendo una estructura bien delimitada, siempre utilizando material multisensorial y anticipándolo a la posible respuesta de nuestros alumnos. ¿Ya? Todo este tipo de actividad entonces va a permitir poder facilitar el desarrollo de la lectura inicial, global. Cuando trabajamos con la lectura global, recuerden, trabajamos con material didáctico, material que permite la didáctica de la pedagogía.
es decir, mucho elemento que va a facilitar el resultado de aprendizaje. ¿Qué tipo de juegos podemos utilizar para desarrollar el proceso? Es importante, antes de comenzar a trabajar las etapas, poder aplicar algunos juegos que van a servir para preparar a ese estudiante para enfrentar el proceso lector global. Juegos de clasificación donde van a clasificar botones en diferentes partes en una caja, por ejemplo, o utilizando un dado. Eso va a permitir entender la noción de clasificación. Podemos trabajar la clasificación en función de los colores, la clasificación en función de los tamaños. Juegos de encaje donde a través de un rompecabezas ellos van a ir armando la situación que acontece en esa acción que se presenta ahí. Entonces ellos tienen los personajes y tienen que armar una historia. Armar una historia armando el rompecabezas que está ahí. Y luego eso se lo pueden ustedes pedir que lo relaten ellos, que les cuenten o que si tienen dificultad en la parte verbal, entonces que le vayan indicando todos los elementos que fueron colocando y los pueden ir representando con los pictogramas, ¿cierto? E ir creando esa historia. Ustedes mismos pueden ayudarle a crear la historia ahí que ellos tienen. Pero bueno, siempre uno tiene que adaptarse, tiene que buscar la adaptación de la situación. Este juego permite entonces crear historias, permite comprender mejor las situaciones que los estudiantes van viviendo en los diferentes momentos, espacios. Juegos de enhebrar, los juegos de enhebrar permiten ahí trabajar entonces todo el aspecto de la motricidad fina, permiten trabajar la coordinación del ojo con la mano y eso va a permitir una mejor fluidez para el punto de vista de la escritura. Juegos de ensamblaje, este tipo de juego entonces va a permitir acá lo mismo que hayamos conversado, la motricidad, la coordinación del ojo con la mano, y eso permite la escritura. Y son fundamentales para desarrollar antes de trabajar con el método global. Es decir, ustedes le van pidiendo a los niños que armen los diferentes animalitos. Juegos táctiles, que son juegos que permiten diferenciar entonces los diferentes elementos de la vida cotidiana. Diferenciar, ¿cierto? Diferenciar. Elementos de la vida cotidiana que tienen diferentes texturas, formas, peso, tamaño, textura, etc. Juegos, no juegos, sino que aquí tenemos un ejemplo de cómo podemos trabajar la lectura, punto de vista del tablero de adaptación de la lectura. Este es un ejemplo de una persona que tenía discapacidad intelectual y que fue armando este tablero con el método global. ¿Se fijan? Con plastilina van creando las palabras y así entonces van haciendo, intencionando la lectura con los elementos mismos ahí de referencia que son los elementos gráficos, ¿cierto? Ahí está la parte simbólica y la parte logográfica. Ahí tenemos un ejemplo de cómo adaptar un material a un niño con discapacidad intelectual, que no sea necesariamente en el lápiz y el papel, sino que se trabaje con un material más diversificado. Perdón. Me gustaría saber qué les parece hasta ahora lo que hemos visto. Si tienen algún comentario, lo pueden hacer ahora. Nicole, ¿sí? En lo personal, tan buena la idea, a mí no se me hubiera ocurrido, la verdad. Nunca lo había visto. Lo último que vimos, como ese panel, no se me hubiera ocurrido. Bueno, sí, Nicole, dando tu comentario, gracias. Por eso yo mencionaba de que era importante utilizar mucho, con el método global se utiliza mucho material adaptado. Aquí nosotros estamos trabajando los conceptos de esta clase, acá que estamos dándole a esta persona, y en la parte de abajo ya estamos trabajando con ciencia fonológica. ¿Se fijan? Separando ya y escritura ahí mismo en el concepto. Entonces, lo hacemos así para permitir que ese niño pueda
participar mejor en la actividad de lectura, que tal vez otros niños lo hagan en una guía, una hoja. Acá entonces lo hacemos con tablero adaptado. Y si se fijan, todo está hecho por el niño. No es que nosotros le hicimos el tablero, porque fijan, él hizo todo, hasta recortó las imágenes, la fotografía, él lo hace todo. Por eso permitimos la autonomía del estudiante con el método global. Él va pintando, diseñando, etcétera. Lo único que nosotros llevamos es el material para que él arme todo lo que tiene que armar ahí, que es el tablero. Bien, gracias por los comentarios. ¿Alguien más? ¿No hay nadie más? Bien. Aquí vamos a ver entonces cómo se trabaja según cada una de las etapas. La primera etapa, que es la comprensión, entonces tiene diferentes propósitos. ¿Cuáles son? Por un lado, familiarizar al estudiante con los conceptos que van a ir aprendiendo. Por otro lado, que los estudiantes puedan reconocer la realidad de su entorno, que puedan representar la realidad de su entorno, que puedan comprender el todo de un concepto y objeto, es decir, lo global, que puedan desarrollar la sensopercepción y manipulación suficiente para poder incorporar esa información a su cognición, y bueno, que puedan organizar elementos en diferentes categorías, ¿cierto? Y bueno, eso es fundamental, trabajar categoría en la primera etapa, porque permite que la información que tienen de los conceptos la vayan separando en su mente y puedan ir después recuperando mejor esa información en una clase siguiente. ¿Cuáles son las actividades que nosotros vamos a plantear? Son las siguientes. Aquí tenemos una actividad, ustedes observen bien la actividad. Vamos a hacer algo diferente, van a observar cada actividad y al finalizar acá vamos a preguntar si entendieron o no la actividad que se planteaba, ¿les parece? Más que yo la explique todo, primero me gustaría que la observaran y ustedes dedujeran qué es lo que se hizo en cada actividad. Y después que terminemos les voy a preguntar, a ver si ustedes ahí pueden entender qué es lo que se hizo. Esa es la primera, una de las primeras actividades. Entonces ustedes van a escoger una de estas actividades que yo voy a mostrar. ¿Ya? Eso es lo que tienen que hacer, escoger una de las actividades que yo voy a mostrar, y de todas estas, esta es una actividad, esa es otra actividad, y al final después les voy a preguntar por qué escogieron esa y qué les pareció interesante de eso. Ahí tenemos una segunda actividad para trabajar la primera etapa. Ahí tenemos una tercera actividad para trabajar la primera etapa. Ya esto ya es más lectura funcional. No sé si a ustedes les ha tocado hacer eso, pero ahí tenemos tercera actividad. Ahí tenemos una cuarta actividad, que es para trabajar una categoría de la primera etapa. Solo una categoría. Ustedes se darán cuenta qué categoría es esa. Podrán descifrarla ahí. Está fácil. Ahí tenemos una quinta actividad, que es la última. ¿Cierto? Última actividad. Bien, les pregunto ahora. Ahí tenemos la última actividad. ¿Cuál actividad más les llamó la atención de las 5? ¿Cuál? ¿Quién quiere comentar? Nicole, cuéntanos. Ya, lo que me llamó la atención es ese, el primero. ¿Cierto? Sí, me llamó mucho la atención, eso es relacionarlo con color, ¿cierto? O categoría. Sí. Ahí ya me confundí, la verdad. Mira, en esta actividad, ahí ahora voy haciendo yo la retroalimentación, lo que buscamos es trabajar el color de fondo de cada uno de los elementos, no por categoría, sino por cualquier elemento que llame la atención de su estudiante. En este caso tenemos la mochila, la manzana,
la goma y la pera, que son centros de interés para ese alumno. ¿Qué quiere decir los centros de interés? Que son elementos que son parte de la vida de él, ¿ya? Entonces, aquí lo que queremos hacer es enseñar la asociación del color con el elemento de fondo, ¿ya? Ya. Y ahí que estamos intencionando el anclaje del color para que el niño aprenda los colores y para memorizar los elementos y las formas también, porque hay formas que son cuadradas, son redondas, triangulares, como la pera. Entonces trabajamos esos dos aspectos. Ujú. Y esa es una actividad que se puede plantear al inicio de la primera etapa para comenzar a trabajar con el método global. Entonces, Nicole, ¿más o menos queda claro? ¿Alguna pregunta de eso? No, sí me quedó claro, es que lo había confundido con el segundo. Entonces, por eso me quedé con la duda ahí. Ya, perfecto. Súper bien. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de una actividad que puede partir desde la primera etapa de las primeras actividades. Luisa dice que le gustó la actividad de categorización para ampliar el campo semántico. Creo que fue la 2. Vamos con la 2. A ver, ahí, ¿cierto? ¿Qué dice acá? Dice que hay que clasificar. ¿Se acuerdan cuando mostramos el juego de clasificar? Entonces, ahora llegó el momento de poner en práctica eso. ¿Y cómo ellos van a clasificar los diferentes conceptos? Acuérdense que en la primera etapa trabajamos conceptos. Entonces, ellos van a clasificarlo en categorías. Y ahí tenemos los naipes con los colores diferentes. ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba de los colores? ¿Por qué son tan importantes los colores? Porque permiten memorizar mejor categorías, no necesariamente palabras. Esto va a permitir, como bien dice Luisa, incrementar el campo semántico, el vocabulario. Pero claro, del método global nosotros hablamos de conceptos. Entonces, aparte de eso, estamos estimulando los conceptos, la incorporación de mayor información y esa información va a ir siendo distribuida. Muy bueno. Y bueno, sigamos, yo digo las demás, o sea, yo me intereso también por las demás, que son más lectura funcional, que aquí ustedes ven claramente que los niños van asociando la etiqueta con la palabra. ¿Se fijan? Y bueno, trabajando las categorías de la familia, también nosotros hacemos así. Hacemos mucha actividad donde se van juntando las tarjetas con la imagen, etcétera. Bien. Bueno, en resumen, en esta primera etapa ustedes vieron de que lo que nosotros trabajamos es la asociación del elemento logográfico con simbólico, pero los niños no comienzan a leer en la primera etapa fluidamente, sino que lo que nos interesa es que los niños puedan comprender el nombre de cada concepto logográfico que ahí ven. ¿Se entiende o no se entiende? Eso es lo que buscamos en la primera etapa. Nicole, cuéntanos. Ahora, ¿cuánto sería ideal de cuántas palabras trabajar o imagen trabajar? ¿5, 6, 7? Dependerá mucho del caso que tú tengas, pues, si depende mucho de la evaluación que hagas. Si es un estudiante que no tiene una discapacidad intelectual y tiene mayor nivel de retención de información, tú puedes sumar de cada categoría 3 elementos, 4 elementos para comenzar. Ahora, si es un estudiante que su memorización está muy limitada por procesos cognitivos, no te conviene sumar tantos elementos y partirás con 1 o 2 elementos por categoría, ya sumando 8 o 10 máximo por un tiempo de un mes, tal vez. Entonces tú trabajarás durante un mes con 10 elementos diferentes, distribuidos en 5 categorías. Ahí tienes una idea. Todo va a depender del tipo de estudiante con el que tú trabajes y cómo tú veas su retención de información. Eso te va a decir si él puede trabajar con más elementos como puede trabajar con menos. Ya, y ¿Ya? la otra duda que tengo, ¿tiene que ser con letra minúscula o mayúscula también puede ser? De las dos formas es válido. Y ojalá fuera de las dos, ¿ah? O sea, tanto mayúscula como minúscula, que tú pudieras trabajar la mayúscula y luego la minúscula al mismo tiempo. Eso sería como lo ideal. Ahora, no en todos los casos se puede, porque tú sabes que en la escuela
a veces tienen poco tiempo, no hay mucho tiempo para trabajar actividades. Entonces, a veces se quedan con la mayúscula solamente. Pero si tienen la posibilidad de trabajar de forma individualizada con un alumno o alumna, lo ideal sería que les enseñaras tú a los dos tipos de letras, ¿o no? Ya. Entonces se No sé podría cómo será trabajar el caso con los... tuyo. En el caso mío, sí, yo trabajo dentro de sala y de manera personalizada. Lo puedes hacer, ¿no? Sí, Podría hacer. pero ahora se podría trabajar con las dos al mismo tiempo o empiezo con una y después con la otra. La idea es que trabajes primero las dos al mismo tiempo, comiences con la mayúscula y vayas de a poco colocando la minúscula en las actividades que tú vas a trabajar. Ah, ya, ¿Por qué? ¿Ah? ya, ¿Sí? ya. Sí, ahora me está quedando un poquito más claro. Y entonces vas a tener que crear, aparte de las tarjetas que yo te estoy mostrando, vas a tener que crear las mismas oraciones con la mayúscula, o las mismas palabras con la mayúscula. Y ahí Ya, estamos gracias. creando un material de categorías que estamos ofreciendo que va con esa flexibilidad, tanto mayúscula como minúscula. Eso es bueno, Ya, ya, muchas gracias. ¿sí? ¿Qué dice Luisa? Dice, en mi caso, al estudiante comenzaron con 6 palabras y le incluyeron el artículo a los sustantivos comunes. El verbo iba solo, ¿ya? Y luego fue un grupo de palabras de 8. Al finalizar el año escolar 2021 terminó leyendo 46 palabras. Este año le realizaron un diagnóstico y leía 38 palabras. El caso de Luisa es que ella trabaja con una niña con discapacidad intelectual. Entonces los avances van siendo bien específicos y mínimos, o sea, en el punto de vista de la cantidad, pero para el diagnóstico que tiene esa estudiante es muchísimo en algunos casos, porque son niños que les cuesta más. Entonces, van leyendo oraciones. Y ahí entonces se fueron dando cuenta, por lo que estoy dándome cuenta yo, que leía 38 palabras ahora, y el año pasado terminó con 46. Entonces seguirá con esa mecánica trabajando ya a nivel de sustantivo y artículo. Bien, va a depender mucho, como bien plantea Luisa también, de las posibilidades del estudiante, de cómo él va demostrando la adquisición. Por ejemplo, si ahí ya en el diagnóstico está demostrando que leyó 38 de 46, podríamos decir que estamos dentro del rango de que le estamos enseñando. Y si a lo mejor aumentamos la cantidad, no necesariamente va a aumentar el logro. Ahora mi duda, ¿podré comenzar a formar frases? Claro que sí, claro que puedes comenzar a formar frases, pero siempre, Luisa, sí, lo ideal sería formar frases antes de seguir avanzando con palabras, tal como está acá. Entonces, con esas palabras que tiene adquiridas, ya puedes trabajar frases, pero cuidado, Luisa, frases bien lógicas y bien cortas y simples al principio, no frases muy complejas. Las frases que tú estás viendo ahí en la pantalla son adecuadas. Son frases bien lógicas, frases cortas. Puedes hacerlo, ¿ya? Exactamente, con lo ya adquirido. Y sería muy bueno que comenzara a trabajar lo antes posible porque el tiempo apremia con la creación de frases, porque no es muy interesante tampoco que tú sigas trabajando mucha palabra aislada durante mucho tiempo y al final trabajes la frase, vas a perder tiempo en eso. Es mejor que comiences ya con la creación de frases mínimas, pequeñas, que permitan entonces que la niña trabaje a nivel ya de oración, ahí en la primera etapa, que empiece a trabajar con las diferentes palabras y creando ya una frase concreta y bien lógica. Y posteriormente, a medida que tú vas viendo que ella va manejando la lectura a nivel de frase y el vocabulario, tú le puedes incorporar nuevo vocabulario, ¿cierto? Eso va a ir, el tiempo va a ir diciendo todo lo que va a ir tú enseñando mensualmente, cada 15 días, etc. Bueno, gente, vamos con la segunda etapa, que es la imitación.
Y habíamos dicho que la imitación es una etapa de escritura, donde nosotros vamos a trabajar la grafomotricidad, vamos a trabajar la coordinación visomotora, vamos a intencionar la lectura para transferir información desde lo gráfico a lo simbólico, vamos a enseñar a controlar los movimientos y uso del lápiz en el papel. Esos son los propósitos de la segunda etapa de imitación, donde fundamentalmente trabajaremos escritura, ¿cierto? Escritura. Tenemos algunas estrategias, trabajar laberintos ayuda mucho, trabajar el trapacillaje de pinza, con pinza de elementos concretos, recortar diversas formas, que los niños recorten, ayuda también, enhebrar agujas o cualquier elemento que tenga un orificio lo pueden ir enhebrando con un hilo. También ayuda el ensartar bombillas en brochetas, en un tablero de brochetas, ayuda también. Ahí tenemos algunos elementos concretos que ayudan al tema de la segunda etapa del método global, que básicamente ayudan a que los niños puedan conectar los elementos con sus formas, para trabajar mejor la letra al fin y al cabo, para tener una mejor coordinación. Trabajar la grafomotricidad a nivel de figuras geométricas también ayuda, con diferentes trazados, ¿cierto? Con diferentes circunferencias, ángulos, y sobre todo con material adaptado como crayones. Bueno, la lateralidad también ayuda mucho en esta segunda etapa, que coincide ahí con la completar, por ejemplo, el esquema motor de la persona corporal, remarcar las oraciones, las mismas oraciones que están aprendieron en la primera etapa, remarcarlas con témpera por dentro de las letras, también es una buena estrategia para trabajar en esta segunda etapa. Trabajar con la plastilina, también, plastilina, creando esas mismas palabras que trabajaba en la primera etapa, copiándola ahora con la plastilina ahí, también ayuda. Naturalmente ahí tenemos otra, crear entonces este tipo de actividad de guía que permite remarcar por encima la palabra, también es una actividad muy interesante. Se fijan como siempre está presente el elemento logográfico en nuestras actividades. Eso es fundamental, que ustedes tengan la tarjeta con el pictograma o con la fotografía del elemento que están enseñando. Y aquí tenemos las dos letras, tenemos la letra mayúscula y al principio, letra minúscula y ligada también. ¿Dudas, preguntas, comentarios en relación a esta segunda etapa, estimadas? ¿Tienen alguna o no? Vamos a revisar acá. ¿Hay preguntas, hay dudas, hay comentarios o no? Estamos viendo, parece que no hay ninguno. ¿Queda todo claro en esta segunda etapa, estimadas? ¿Sí? Perfecto, me parece que sí. Nicole dice por el momento todo claro. Bien, Nicole. Gracias. Vamos con la tercera etapa entonces, gente. Tercera etapa del método global es la elaboración. Acuérdense, vamos avanzando acá. Ahí. Elaboración. ¿Y por qué se llama elaboración? Bueno, simplemente porque en la tercera etapa nosotros entonces tenemos el desafío de trabajar la descomposición de los conceptos que los niños aprendieron en la primera etapa. Entonces, en esta etapa, nosotros vamos a trabajar la descomposición de las palabras en unidades más pequeñas, que son las sílabas y las letras, ¿ya?
La, la conciencia fonológica de todas esas letras, sonidos ahí que nosotros vamos a ir, y que los niños van a ir interpretando a partir de las palabras que van descomponiendo. La identificación de las sílabas, conciencia silábica, la elaboración de nuevas palabras o conceptos a partir de las que ya han descompuesto, y juegos de pseudopalabras. Eso es lo que nosotros vamos a hacer en esta tercera etapa. A ver, ahí tengo un problema con la... No sé si ustedes ven bien la presentación, pero yo veo un poco complicado acá se ve bastante diferente. Estoy teniendo problemas con el procesador, no sé si en la transmisión. ¿Ustedes ven clara la pantalla ahí? Sí, se ve clara la pantalla. Creo que es un problema de acá, no se preocupen, es por acá la cosa. Ya. Bien, vamos entonces, continuamos. Ahí tenemos un ejemplo de los juegos de pseudopalabras que me permiten entonces que los niños puedan ir detectando los errores en los conceptos, fijándose en las reglas ortográficas mismas. Es una estrategia que ustedes pueden usar en la tercera etapa. El tipo de material ahora es diferente. Fíjense ustedes la diferencia. Ahora está separado por sílabas. No está separado, no estaba hecho por palabras, está separado por sílabas. Y lo que nosotros esperamos que los niños creen palabras a partir de la unión de las sílabas, siempre con el material logográfico disponible. Ahí está la diferencia con la otra etapa. Yo coloqué de fondo el color amarillo porque es un color que llama la atención, pero ustedes pueden usar el color blanco. Pero el amarillo ahí es más que nada para darle un tono diferente a la actividad. Pero se recomienda que sea el color que siempre se utiliza. Utilizaremos los pictogramas en este tipo de actividad para trabajar la lectura global, ¿cierto? También, este tipo de actividad permite que ellos puedan trabajar la conciencia fonológica claramente y descubrir el concepto que está inserto. En resumen, nosotros lo que hacemos en la tercera etapa es que los niños descompongan las palabras que aprendieron, aprendan a descomponerlas, primero en sílabas y después en letras, y que a partir de esa descomposición hecha ellos vayan creando nuevas palabras. Ahora las van a crear letra por letra. Ojo, comenzamos a trabajar letra por letra ahora, sílaba por sílaba, por primera vez en el método global, siempre con los elementos fotográficos de anclaje. Ejemplo de ahí de cómo se trabaja la conciencia silábica y fonológica. Ahí tenemos conciencia silábica, 3 sílabas para la palabra sombrero. Nunca desaparecen los elementos logográficos, siempre se van quedando, ¿ya? En todas las actividades del método. Bien. Preguntas, dudas, comentarios respecto a la tercera etapa estimadas, ¿tienen o no? Nicole, adelante. La verdad me parece, está muy bueno el método. Al fin y al cabo, es como que me doy cuenta que siempre está un elemento concreto ahí presente. Ahora mi Siempre. consulta va, eh, ¿cuántos conceptos debe tener mínimo el alumno para yo poder pasar a esta tercera etapa? Es decir, tú vas a pasar de la segunda a la tercera etapa. Acuérdate que en la Sí, segunda trabajamos en la escritura. ¿Te acuerdas? ¿Sí? sí. Va a depender del plan que tú hagas. Nunca, no hay un requisito como en los otros métodos. Depende de cuando tú te des cuenta que las palabras que tú enseñaste en la primera etapa, tú podrías haber enseñado 10, 20, 30, 100, 50. Él ya las copió. Cuando ya las copia y las escribe espontáneamente en una hoja, es decir, ya domina la escritura de esas palabras, tú vas a avanzar a la tercera. Solo ahí. ¿Ya? Ya. Que preguntaba en el caso No. de que ya trabajé 5 palabras y él logra pasar a la segunda etapa con esas 5 palabras. Entonces, no sé si ¿Ya? podría pasar con esas 5 palabras a la tercera etapa. Sí, pero Pues sí, siempre y cuando él ya haya escrito en esa segunda etapa, tú hayas logrado que él escriba, él copie las palabras tal cual están y él también las escriba espontáneamente.
¿Me entiendes? Ya. ¿Entiendes o no? Sí, Quiere decir que si tú le muestras la lámina de pino, él escriba pino. Ahí tú te das cuenta que él logró esa segunda etapa. ¿Se ya. entiende o no? Sí, Es como, por ejemplo, cuando haces un dictado. Y en el dictado tú muestras las imágenes y los niños van escribiendo los conceptos. Si lo escribe bien, sin falta de ortografía y con una letra legible, eso te dice que ese niño hizo una segunda etapa bien y que está preparado para avanzar a a la tercera etapa. Si el niño tiene omisiones, sustituciones en la escritura de las palabras en la segunda etapa, aun cuando ya trabajó en la primera etapa y trabajó en la segunda etapa con mucho ejercicio, con mucho caligrafía, con ejercicio de lateralidad, etcétera, y con los elementos logográficos, eso te va a decir que tú, antes de pasar a la tercera etapa, si él presenta omisiones, sustituciones, letra ilegible, es mejor reforzar lo que tú hiciste en la segunda etapa antes que avances, con esas 5 palabras. ya. Gracias. Bien, espero que haya quedado claro. Ah, eso sí, me parece que sí. Que hay indicadores que vamos a ver al final en el taller que nos van a ir indicando cómo poder avanzar de etapa a etapa. Bueno, estimadas, y esta es la última etapa del método global. Ah, perdón. Ahí tenemos entonces, ahí tenemos la última etapa del método global, que es una etapa de constitución, es decir, de constituir todo lo que aprendieron en la primera etapa. Y aquí es parecido a cómo se trabaja, como trabajaba la alumna con Luisa. Está trabajando ya a nivel de sustantivo, adjetivo, artículo. La diferencia es que aquí en esta última etapa se trabaja con todos los elementos aislados ya, no palabras en una sola tarjeta o oraciones en una sola tarjeta, sino que aislados, separados. El objetivo es que ellos vayan construyendo diferentes conceptos, oraciones, pero ya parte por parte. Es decir, que vayan creando textos, creando oraciones y también leyendo comprensivamente esto. Ellos ya estarían preparados en esta etapa para ir leyendo a este nivel, porque ellos han recorrido mucho para llegar a esta etapa. Entonces también trabajaremos la parte comprensiva de la lectura, haciendo preguntas en función de todo el material que hemos ido presentando durante las etapas y en función de las palabras y los conceptos que ustedes van a ir enseñando. Cuarta etapa, trabajando con pictograma aquí. Alguien que preguntaba cómo trabajar con un alumno que no tenía desarrollo de comunicación verbal. Podemos trabajar con pictograma, que él vaya creando entonces diferentes oraciones a partir de este tipo de tablero, eligiendo 5 o 4 de algunos de elementos y creando oraciones. ¿Se entiende o no? Ahí tenemos el pictograma y la palabra. Y él va creando una oración con 5 palabras de estas, 5 conceptos. 5 conceptos de esto, perdón, no palabras. Y bueno, trabajaremos con adivinanzas, con oraciones, con frases muy funcionales que permiten entonces ir retroalimentando todo lo que se fue viendo durante cada una de las etapas del método global. Ahí tenemos ejemplos. Bueno, y esas son las 4 etapas, pues, estimadas. No sé si les llamó la atención alguna de estas últimas etapas, alguna actividad que hayan querido mencionar. Bien. Bueno, eso ha sido entonces en relación a las etapas. Y lo otro que vamos a ver son los indicadores por evaluación. Para cada una de las etapas nosotros podemos evaluar y la evaluación me va a permitir saber en qué etapa se encuentra el estudiante y también saber si superó o no superó la etapa. Y ahí tenemos un ejemplo de la primera etapa, la comprensión. Lean ustedes en silencio los indicadores ahí en casa. Si tienen alguna pregunta con algún indicador, la pueden hacer. Pero aquí vamos a mostrar un ejemplo de una pauta de observación que puede servir para que ustedes evalúen a sus estudiantes en función de las etapas y puedan determinar si está o no está eh,
bien para seguir en esa etapa, para poder reforzar el trabajo en esa etapa, o bien para pasar a la otra etapa siguiente. Entonces, tenemos indicadores que se pueden levantar por cada una de las etapas. Y tenemos criterios de evaluación, no logrado, medianamente logrado y logrado. Como ustedes pueden apreciar ahí en esa pauta de evaluación. Es muy importante siempre ir evaluando con este tipo de instrumentos cada una de las etapas del método global. Ahí tenemos la segunda etapa, donde nosotros tenemos indicadores como identifica su nombre entre otros nombres, completa su nombre visualizando un modelo preestablecido, ensarta objetos en otros objetos, enhebra un trozo de lana traspasándolo por un circuito, traza diferentes figuras en un tablero de arcilla, completa el contorno que le falta una figura, copie su nombre a partir de tarjeta. La tercera etapa ya son indicadores más relacionados con la conciencia silábica y fonológica, como descompone la palabra en sílaba, identifica la sílaba inicial en la palabra escrita presentada, identifica la sílaba final en la palabra escrita presentada, identifica las letras que componen su nombre si tú estás trabajando el nombre de ella o de él, completa la palabra con la sílaba que falta, completa la palabra con la letra que falta. Trabajamos a nivel de sílaba y de letra. Y la última, indicadores de la etapa de producción, identifica palabras claves en una oración, identifica conectores claves para dar coherencia a una frase, comprende el contexto de un texto simple leído, crea una historia a partir de elementos y situaciones secuenciales presentadas, organiza secuencias de acciones de forma coherente y sistematizada, y asocia una historia a una situación o acción presentada en una imagen. ¿Se fijan cómo están los indicadores que van permitiendo a mí ir detectando si se ha logrado o no ese episodio, esa actividad que nosotros le presentamos al estudiante? ¿Preguntas, dudas que tengan sobre esto, estimadas? Parece que no hay preguntas, ¿no? Nicole, sí, dime. Más que pregunta, es harta información que hay que procesar, la verdad. Ya. Quería comentar eso, la verdad. Sí, es mucha. Por eso presentamos ahí ese tipo de evaluación que es una sugerencia que se utiliza para evaluar entonces las actividades. Bien. Bueno, ahí tienen algunas otras estrategias que pueden servir para dar continuidad al proceso de apoyo con el método global. Por ejemplo, comprender un cuento y realizar preguntas apoyando las claves de respuestas con naipes, con imágenes como apoyo. Producir un texto en función de determinados personajes, escenario, características y representados a través de símbolos. Diseñar cómics a partir de determinadas imágenes y secuencias. Completar secuencias de canciones de forma oral escrita. Crear un libro animado a partir de una historia relatada y aprendida. Completar textos simples y complejos con tarjetas de palabras como apoyo, detectar y marcar los errores en la producción de textos, y describir el contenido y fondo de una historia representada a través de una imagen representativa de la realidad. Más que nada son estrategias para dar continuidad al proceso de apoyo con el método global, ¿cierto? No se preocupen porque voy a